Salud y vamos en la carrera de odontología. La materia del tema que expondremos es biología celular y bueno, el tema es estructuras y funciones celulares. Somos del grupo 211 del subgrupo número 3 y nuestro equipo es el número 1. Los integrantes somos Rodríguez Moreno Roberto, Salomón Ochoa Azalia, Torres Villavicencio Priscila y Yáñez Duarte Claudia. Es el tema de estructura y función de la membrana. Bueno, sabemos que una célula viva consiste en un sistema de moléculas que se reproduce de manera autónoma dentro de un recipiente. La membrana plasmática representa este recipiente. Esta membrana consiste en una película lipídica muy delgada que no puede visualizarse directamente por un microscopio óptico. Y bueno, la membrana plasmática no solo sirve para actuar como barrera, sino que no solo sirve para actuar como barrera, impidiendo que el contenido de la célula salga, se escape y se mezcle con el medio, sino que también sirve para que la célula crezca y madure, porque para que una célula pueda crecer y sobrevivir es necesario que los nutrientes ingresen a través de la membrana plasmática y que los productos de desecho sean expulsados hacia el exterior y algunos nutrientes ingresen a través de la membrana. Y bueno, esta membrana está compuesta por una serie de sustancias, entre las que destacan los lípidos, las proteínas y los glúcidos, entre otros. Y bueno, también está atravesada por canales y bombas muy selectivos, es decir, por moléculas proteicas que permiten el ingreso de sustancias específicas, y la salida de otros compuestos. Ahora tenemos la composición de la membrana celular. La composición de la membrana celular, se compone de proteínas, por lípidos, carbohidratos y la composición de las proteínas están incluidas o disueltas, por así decirlo, en la doble capa lipídica, sobresaliendo en mayor o menor grado sobre ambas superficies. Las proteínas son las principales responsables de las sustancias que ocurren a través de la membrana. Las proteínas integrales son aquellas que tienen regiones hidrofóbicas, también penetran la bicapa lipídica o la bicapa de lípidos. Y también tenemos las proteínas periféricas, que las proteínas de la membrana periféricas carecen de regiones hidrofóbicas y no están embebidas en la capa de lípidos. Ahora tenemos a los lípidos. Los lípidos se encuentran solo en la porción externa de la membrana y pueden unirse a una proteína que así forman las glucoproteínas, o también se pueden unir a un lípido formando un glucolípido. Y esto genera una asimetría en cuanto a la composición química, que es fundamental en el transporte de sustancias. Uno de los principales lípidos es el colesterol. El colesterol se encuentra en la membrana y tiene la función de evitar que ésta sea muy fluida. Impide que la viscosidad aumente al subir la temperatura. Y bueno, por último, tenemos a los carbohidratos. Los carbohidratos dan soporte a la membrana plasmática, definen las características celulares y ayudan a que las células identifiquen las señales químicas de la célula. Es la bicapa lipídica y proteínas de la membrana. Principalmente, la bicapa lipídica representa el elemento de la estructura de la membrana celular y sus propiedades determinan las propiedades generales de todas las membranas celulares. La bicapa lipídica proporciona la estructura básica de la membrana y actúa como barrera de permeabilidad para la mayoría de las moléculas solubles. Los lípidos presentes en las membranas celulares combinan dos propiedades muy diferentes en una única molécula. Y bueno, cada lípido posee una cabeza hidrófila, esto significa que atrae el agua, y dos colas hidrófobas, que repelen el agua. Bueno, esta imagen representa
los distintos tipos de movimientos posibles para las moléculas de fosfolípidos en una bicapa lipídica. Bueno, la bicapa lipídica es asimétrica. Esto significa que las membranas celulares por lo general son asimétricas y presentan un aspecto muy diferente en la cara expuesta al interior de la célula o a un organulo que en la cara expuesta al medio externo de la célula. Además, las proteínas embebidas en la bicapa lipídica tienen una orientación específica que es esencial para su función. El tema siguiente es proteínas de membrana. Bueno, la mayoría de las funciones de la membrana depende de las proteínas de membrana. Bueno, y de estas derivan las proteínas integrales y periféricas. De las proteínas integrales cruzan la membrana y aparecen a ambos lados de la capa de fosfolípidos. La mayor parte de estas proteínas son glicoproteínas. Y las proteínas periféricas, estas no se extienden a lo ancho de la bicapa, sino que están unidas a las superficies interna o externa de la misma. Bueno, las proteínas de la membrana se agrupan en 5 categorías diferentes. Las primeras, que son las receptoras, tienen un sitio de unión para una molécula específica. Las de reconocimiento sirven como etiquetas de identificación. Por otro lado están las enzimáticas. Las enzimáticas promueven reacciones químicas que sintetizan o rompen partículas. Las siguientes son las de unión, que sirven de sostén, y las de transporte, que regulan el movimiento de las moléculas a través de la membrana. Bueno, las proteínas de membrana se asocian con la bicapa lipídica de diversas maneras. Una de las maneras es de transmembrana. Transmembrana son las proteínas transmembranales, que son las proteínas que contienen uno o más fragmentos que atraviesan la membrana celular, que es como se mira en esta imagen. Y otras de ellas son las que van unidas a los lípidos, se encuentran unidas a la membrana mediante un pequeño puente de oligosacáridos unidos a una molécula de fosfolípidos, como se muestra en esta imagen. Mi nombre es Priscila y les voy a hablar sobre la permeabilidad de la membrana celular. Esta es la propiedad que tiene la membrana plasmática, que permite el acceso solo de ciertas partículas que son necesarias para el funcionamiento de la célula. Depende de ciertos factores que son la solubilidad en los lípidos, el tamaño y la carga. La solubilidad en los lípidos se refiere a que las sustancias que se disuelven fácilmente en los lípidos penetran con mayor facilidad en la membrana. El tamaño se refiere a que cuando son moléculas de gran tamaño, muy difícilmente pueden pasar por los poros de la membrana. Y la carga. La carga se refiere a que para que puedan pasar necesitan tener una carga diferente a la que tiene la membrana o una carga neutra. Voy a hablar sobre la ósmosis. La ósmosis es el proceso mediante el cual el agua se desplaza a través de la membrana semiimpermeable. Es de una región de menor cantidad de concentración de soluto a una con mayor cantidad de concentración de soluto. El compartimiento con mayor cantidad de soluto se llama hipertónico y el compartimiento con menor cantidad hipotónico. Here, crying from the rooftops, nothing can stop us if we believe. Here, giving it my best shot, baby. El tema que yo voy a hablar es sobre el transporte activo y el transporte pasivo. Los solutos pueden atravesar la membrana mediante el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo es cuando las moléculas fluyen cuesta abajo desde un sitio de concentración alta hacia otro de concentración baja en forma espontánea, siempre que exista una vía que lo permita.
A este también se le conoce como transporte pasivo o función facilitada. El transporte activo. Para desplazar un soluto en contra de un gradiente de concentración es necesario que la proteína de transporte realice un trabajo dado que debe impulsar el flujo contra arriba. Las proteínas transportadoras son necesarias para el transporte a través de las membranas celulares de casi todas las moléculas liposolubles y las moléculas pequeñas sin carga que pueden atravesar directamente la bicapa lipídica mediante la fusión simple. La membrana plasmática contiene proteínas transportadoras que permiten el ingreso de nutrientes tales como azúcares, aminoácidos, y la membrana interna de las mitocondrias contienen proteínas transportadoras que permiten el ingreso de piruvato y ADP y el ingreso de ATP. Yo les voy a hablar acerca del transporte iónico potencial de la membrana. Pasa una pequeña molécula hidrosoluble de un lado a otro de la membrana celular. Es posible mediante un canal hidrófilo a través del cual pueda desplazarse la molécula. Esa función se realiza por las proteínas del canal, que forman poros acuosos transmembrana que permiten el movimiento pasivo de las moléculas hidrosolubles pequeñas hacia el interior o el exterior de las células o los orgánulos. Una pequeña cantidad de proteínas del canal pueden formar poros relativamente grandes, como las proteínas que forman uniones comunicantes entre dos células vecinas, y las porinas que forman canales en la membrana externa de la mitocondria y algunas bacterias. Sin embargo, esos canales tan grandes y permisivos conducirán a fugas catastróficas sin concentrar directamente el citosol de una célula con el espacio extracelular. En consecuencia, la mayoría de las proteínas de canal presentes en la membrana plasmática de las células animales y vegetales son diferentes y poseen poros estrechos y altamente selectivos. Casi todas esas proteínas son canales iónicos relacionados exclusivamente con el transporte de iones inorgánicos, sobre todo el sodio, potasio, cloro y calcio. Yo voy a hablar sobre los canales iónicos, que son selectivos para los distintos iones y están regulados. Es una continuación sobre lo que habló Roberto. Dos propiedades importantes diferencian los canales iónicos de los poros acuosos simples. La primera es que los canales iónicos poseen selectividad iónica. Determina que pasen algunos iones inorgánicos, pero no todos. La selectividad iónica depende del diámetro y la conformación de los canales iónicos y de la distribución de los aminoácidos cargados que los revisten. En algunos sitios estos canales son lo suficientemente estrechos como para los iones que entren en un contacto con la pared del canal, lo que implica que puedan pasar son los iones de tamaño y carga apropiados. Por ejemplo, los canales estrechos no permiten el paso de iones de gran tamaño, y los canales con un revestimiento de cargas negativas impedirán el ingreso de iones negativos debido a la repulsión electrostática mutua entre cargas del mismo signo. La segunda propiedad importante que diferencia los canales iónicos de los poros acuosos simples consiste en que los poros acuosos simples y los canales iónicos no están continuamente abiertos. El sentido del transporte iónico se perdería si no existiera la posibilidad de controlar el flujo iónico y si la totalidad de los varios miles de canales iónicos de una membrana celular estuvieran abiertos en forma continua. Lo que sucede realmente es que los canales iónicos se abren durante un lapso breve para luego volver a cerrarse. Yo les voy a hablar sobre el potencial de la membrana. El potencial de la membrana está determinado por la distribución desigual que hay de carga eléctrica en ambos lados de la membrana plasmática, y esta es modificado por el flujo de los iones que pasan a través de los canales abiertos. Las neuronas propagan señales en forma de potenciales de acción,
que pueden recorrer grandes distancias a lo largo de una acción sin debilitarse. Los potenciales de acción en general pues son medidos por los canales de sodio que son regulados por los voltajes que se abren en respuesta a la despolarización de la membrana plasmática. Los canales de calcio regulados por el voltaje presentes en las terminaciones nerviosas acoplan señales eléctricas con la liberación de transmisores en la sinapsis. Los canales iónicos regulados por transmisores reconvierten estas señales químicas en señales eléctricas en la célula diana postsináptica. Los neurotransmisores excitados inducen a la apertura de los canales iónicos regulados por transmisores que son permeables al sodio y que por lo tanto pues, pueden despolarizar la membrana de la célula postsináptica hacia el potencial umbral que desencadena un potencial de acción. Los neurotransmisores inhibidores inducen la apertura de canales de cloro regulados por transmisores y mediante estos mecanismos suprimen la generación de un potencial al mantener pues, polarizada la membrana de la célula postsináptica. Buen día, yo soy Roberto y les voy a hablar acerca de la conducción eléctrica en la neurotransmisión. Las neuronas están vinculadas con sus células blanco mediante uniones especializadas llamadas sinapsis. Esto es la comunicación entre una neurona y otra. Las dos células no hacen contacto directo, sino que tienen entre ellas un vínculo llamado hendidura estrecha, que mide aproximadamente entre 20 y 50 nanómetros. ¿Cómo salta un impulso una neurona presináptica a través de la hendidura presináptica para influir en la célula postsináptica? Pues bien, existen los neurotransmisores, que son los químicos que sueltan las neuronas para poder comunicarse y pasar la información entre sí. Existen varios neurotransmisores que los más estudiados serían la aceticolina y la noradrenalina, pero aparte de esos existen otros, que por ejemplo la dopamina, serotonina, gliana y glutamate. Una célula presináptica, que es la célula receptora o neurona, conduce impulsos hacia una sinapsis, y del otro receptor de la sinapsis, siempre se encuentra una célula postsináptica, que viene siendo una neurona, célula muscular o glandular. Las sinapsis son más que simples sitios de conexión entre neuronas adyacentes. Son factores clave entre el trayecto de los impulsos por el sistema nervioso. Se cree que en el cerebro humano contiene al menos 100 millones de sinapsis. Esas sinapsis actúan como con puertas situadas a lo largo de varias vías. La plasticidad sináptica no es más que un ejemplo muy claro es cuando estamos chicos, cuando somos infantes o en la etapa de lactancia, que bien dicen que somos como esponjas. Pues sí, es cuando te enseñan a caminar, es porque vas reteniendo esa información y vaya, aprendes a caminar. Por eso nos dicen que somos unas esponjas cuando somos niños. Pues esta es una neurona y son las dendritas. Entre esos puntos que se ven aquí, todos estos, se hacen las conexiones entre las neuronas, que aquí viene siendo los impulsos eléctricos, porque existen dos tipos de neurotransmisión, que es la química y la eléctrica. Aquí podemos ver que viene siendo la química. Estos son los neurotransmisores, que pueden ser para diferentes tipos de información, tanto como para
para mover un brazo, para caminar, para hablar, vaya, para todo, para aprendizaje, ¿no? Pero existen otros, el otro que es el eléctrico, que eso lo hace mediante impulsos pues, eléctricos y mediante iones los agarra la célula blanco y los regresa. Extra bright, I want y'all to see this. Turn up the lights in here, baby. You know what I need. Want you to see everything. Want you to